En 1810 culmina un proceso como consecuencia del cual el Virreinato del Río de la Plata inicia su desvinculación de la monarquía española e inicia la construcción de un sistema que se orienta en la ideología de la Revolución Francesa. Esta construcción implicaba materializar en forma equilibrada las tres premisas básicas: libertad, igualdad, fraternidad, adaptándolas a las condiciones sociogeográficas de estas tierras del Plata. Los acontecimientos fueron promovidos por destacados dirigentes de la sociedad porteña provenientes de los cuadros militares surgidos a partir de las invasiones inglesas, de los claustros del derecho, del clero y del comercio. La clase alta, en esos momentos, integrada por los vecinos que poseían propiedades y era denominada la parte mejor y más sana de la población, acompañó la decisión y la convalidó desde la plaza frente al Cabildo. Consolidada la situación, es designado un organismo para que asuma el poder y oriente la acción al logro de los objetivos propuestos. Esto fue la primera junta. El hecho fue celebrado con el alborozo con que se celebra el alcance de una aspiración fundamental en Buenos Aires. A partir de la definición política de Buenos Aires comienza una acción centrífuga destinada a captar las voluntades de los cabildos del interior, ya que estos eran la expresión de la autoridad en cada zona de influencia. Ante la posibilidad de encontrar posiciones opuestas a la de la capital, partieron expediciones armadas al Alto Perú, Paraguay y Montevideo. En esos tres puntos fueron ir defendiéndose los límites de la influencia de Buenos Aires. Una cuarta expedición, sin la importancia militar de las anteriores, pero de gran trascendencia política, a pesar de que generalmente es ignorada, fue la del coronel Pedro Andrés García a las Salinas Grandes, en el sureste de lo que hoy es la provincia de La Pampa. Los resultados de la misma constituyeron la base de la política de negociación con los caciques pampas. Si un observador hubiese recorrido la zona de nuestra ciudad, en esos momentos habría podido imaginar los rastros de antiguos pobladores en excursiones y campamentos de caza o tal vez en residencias permanentes. Hoy, los investigadores están estudiando particularmente este tema y el objetivo de estos trabajos es dar respuesta a las distintas hipótesis planteadas. Al nivel actual de nuestros conocimientos podemos describir una serie de ranchos ocupados por un conglomerado heterogéneo humano. De la interacción entre descendientes de españoles y distintos grupos originarios había surgido esa población que genéricamente llamamos criolla. Estos criollos desarrollaban sus actividades centradas en torno a la utilización del ganado que les servía como alimento y medio de transporte, aportando además algo fundamental para la subsistencia como lo era el cuero, a tal punto que algunos han llamado a esta estructura social la cultura del cuero. En los primeros años de la etapa independiente, la economía vigente en los ranchos criollos fue meramente de subsistencia. El pan, las verduras y las gallinas solo se hicieron comunes décadas después. Las comunicaciones eran escasas y la distancia entre ranchos era muy grande. Esas condiciones de vida forjaron en el criollo una personalidad independiente y retraída en sí mismo. El equipamiento de los ranchos era tan precario como lo muestra el inventario de uno de ellos, tal como aparece en un documento del año 1804. Una quinta de duraznos con 143 árboles, los más serviles sin cerco correspondiente, y un bizcacheral de otros árboles en medio de ellos que perjudican la función de sus frutos. Un pedazo de zanja cavada en dos frentes, la que está en parte poblada por tunas sin frutas. Un pozo de balde con 5 varas de ojo, 2 cañaverales de corto tiempo sin beneficio de caña hasta el presente. Hasta aquí se ha respetado la escritura original. Como vemos, en la segunda página, las maderas del rancho y la cocina serán conservadas por el propietario. Al avanzar el siglo, los reclutamientos de tropas y haciendas para las guerras de la independencia y civiles hicieron vivir en permanente zozobra a estos habitantes de nuestra región, pero su vocación por vivir en forma austera, sólidamente vinculados a su lugar, hicieron posible su permanencia en la zona. Por otra parte, el crecimiento y la extensión de la población urbana provocaron una paulatina evolución de las condiciones de vida y un lento mejoramiento tanto en la vestimenta como en el tipo de alimentación. Imágenes indispensables para completar este cuadro son las de las parcialidades indígenas con residencia estable en las provincias de hoy Buenos Aires y La Pampa. Se destacan 3 zonas definidas: los campos de las llanuras bonaerenses o campos de castas, los de La Pampa o Mamil Mapú, y el punto definido de las Salinas Grandes, ya ubicado cuando se mostraron las expediciones de 1810.
Los bonaerenses, comúnmente llamados pampas, que en ese primer momento también ocupaban las salinas, por la abundancia de ganados que disponían y su cercanía a la zona, mantuvieron una relación que partió de una política de diálogo, pero continuó por un tortuoso trayecto de alternativas fluctuantes de paz y conflictos, hasta que la actitud negociadora del gobierno rosista logró una incipiente convivencia territorial, laboral y comercial. Si bien hubo algunas fricciones, el panorama general hasta la caída de Rosas fue de un relativo equilibrio. El grupo de Mamil Mapú se ubicaba en la provincia de La Pampa y tenía características muy parecidas a las anteriores, pero sus tierras eran más pobres y la cercanía a la cordillera los hacía más influenciables por los araucanos de la cordillera. En el año 1820 se inicia un cacicazgo de ese origen que determina una asimilación cultural que influye con gran fuerza en las actitudes que asumen. Así, desde el año 1836 hasta el año 1848, bajo el mando de Painé y Calvaín, efectúan continuas incursiones a los campos de nuestra zona, robando haciendas, tomando cautivos y asesinando a los hombres. Un tercer grupo muy particular es el de las Salinas Grandes. Este llegó a ser un centro de comunicaciones estratégico de las rastrilladas indias, pues allí llegarían los caminos de regreso de los malones a la provincia de Buenos Aires y desde allí partirían los inmensos arreos de ganado para venderlos en Chile. En un primer momento, Rosas autoriza su ocupación a la parcialidad chilena de los boroganos, pero como estos se pliegan a los malones ranqueles, pacta con un capitanejo del este de la cordillera, Pehuenche, que en el año 1841 ocupan el sitio. Este capitanejo fue Calfucurá, quien demostró mucha habilidad política y por medio de negociaciones y astucia, en contactos personales o por medio de embajadores, construyó en este periodo un poderío que se manifestará en pocos años. En 1852 se produce un fenómeno político destacado. Las autoridades porteñas, que habían seguido un rumbo oscilante en busca de realizar las premisas de 1810, en definitiva, permitieron que prevalezcan los intereses económicos. Buenos Aires, como en la época del virreinato, monopoliza el comercio internacional y los impuestos de la aduana única son distribuidos en provecho de los comerciantes allí radicados y sus socios y amigos cercanos. Al mismo tiempo, este desequilibrio mantiene el empobrecimiento del interior. Reaccionando contra este estado de cosas, el general Justo José de Urquiza asume el poder, instala la presidencia de la Confederación en Paraná e inicia una política federal de desarrollo de las provincias. En 1853 se promulga la Constitución que consagra estos principios. Nos limitaremos a analizar esta política únicamente en cuanto a la implicancia en nuestra zona, pues su contexto general escapa a los objetivos que nos hemos planteado. Para encauzar el comercio del interior, Rosario es declarado puerto de la importación y exportación. Ese comercio requería, por aquellos años, de la provisión fundamental de reses vacunas en cantidad suficiente, y eso no era posible con los métodos de organización y reproducción espontánea que se utilizaban. Como consecuencia de la necesidad de incorporar mayores superficies y mejores métodos de explotación, el gobierno provincial comienza a vender las, hasta ese momento, reducidamente productivas tierras del sur de Santa Fe. El resultado de esta decisión política puede verse en el plano de la época que muestra los adquirentes. Si bien los precios pagados fueron muy bajos, esas tierras estaban bajo la amenaza indígena y, a diferencia de lo ocurrido en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, hubo una importante participación de empresarios de la zona. El primer propietario de la zona de Firmat es el mariscal Andrés de Santa Cruz, quien, presidiendo la Confederación Peruano-Boliviana, fue derrotado por Chile y vivía exilado en Europa. En sus intentos de recuperar ese poder, tomó contacto con Urquiza, llegando a tener un trato amistoso que concluye en el casamiento de una hija de este con el hijo mayor de Santa Cruz. Partícipe de las actividades de Urquiza, el mariscal Santa Cruz compra en 1856 una estancia de 25 leguas, unas 60.000 hectáreas, cuyo plano de ubicación, que observamos superpuesto a detalles actuales, incluye las poblaciones de Firmat, Cañada de Lucle y Villada. Según parecen indicar las informaciones existentes, se trató de un establecimiento moderno para su época.
época. La tradición oral cuenta que el casco de la estancia era imponente, con paredes de entre 1 metro y 2 de ancho, fosos, puente levadizo y mirador. El investigador Eduardo Doroni recientemente ha ubicado su situación precisa, como lo señala en el plano que observamos. Como corolario de estas actividades, el mariscal ven del mismo año 56 una parte de las tierras, surgiendo las denominaciones fracción 24A y B, cuya evolución seguiremos más adelante. Continuando con el avance de su proyecto de desarrollo económico del interior, Urquiza construye en Rosario un saladero al que domina 11 de septiembre. En ese momento el rol de los saladeros era similar al que más adelante cumplieran los frigoríficos, pues se ocupaban de procesar el ganado bovino acondicionándolo para ser exportado. Mientras en el interior era llevado adelante este proyecto, el gobierno de Buenos Aires, en defensa de sus intereses, había escindido a la provincia del cuerpo de la nación, lo que había provocado una situación de enemistad manifiesta. Ante ello, el conjunto de parcialidades indígenas optó casi hasta el final del proceso por el apoyo al gobierno de la Confederación establecido en Paraná. Como consecuencia, se observó una dualidad según la cual hubo frecuentes malones en la provincia de Buenos Aires, mientras que en las provincias del interior solo se ven reducidas incursiones de capitanejos rebeldes. Un elemento determinante de las modificaciones de la vida cotidiana estuvo constituido por el surgimiento de las carreras de diligencias o galeras. Estas corrían fundamentalmente los recorridos señalados por los números 1 y 2, desde Pergamino y Rosario por Guardia de la Esquina, mientras que el trayecto número 4 era el camino de las comunicaciones militares a través de los fortines. En estos caminos se cobraba derecho de paso y además eran fiscalizados por la autoridad, motivos que hacían que esos hombres rudos prefirieran no frecuentarlos. Como consecuencia se origina el itinerario número 3 o Camino del Medio, una senda casi clandestina transitada por tropas de carretas poco numerosas, ya que las aguadas que en él se encontraba tampoco eran de gran tamaño. Una de las aguadas de este camino fue nuestra conocida Laguna de las Ranas, accidente geográfico que como paradero de carretas significó la primer causa de agrupación humana en firmar. Para tener una idea de su magnitud, hemos superpuesto la traza observable en la foto aérea del año 1935 al plano actual de la ciudad. El gobierno lleva adelante un programa de desarrollo de las comunicaciones. En los itinerarios oficiales se establecen nuevas postas con mejores instalaciones que permiten brindar mayores comodidades a los viajeros. Dentro de este programa se llegó a planear la instalación de un ferrocarril de Rosario a Córdoba, pero aunque se completaron los estudios, como se puede observar en el informe de costos del ingeniero Alan Campbell, no se pudo llegar a concretar la obra. Los pobladores criollos en el marco de estos lineamientos tienen las opciones de nuevos roles: peones de estancia, troperos, esteros, auxiliares de posta o postillones. Son todos trabajos de a caballo y mantienen muchas de las características de nuestro estilo tradicional. Hay una mayor integración familiar y un progreso en el comer y el vestir. En general, se advierte un mejoramiento de las condiciones de vida, aunque esto ocurre a costa de una disminución de la independencia, motivo por el cual muchos de ellos no se integran a la nueva situación. Sin embargo, y más allá de las seguridades y ventajas que a diferencia de la anterior situación le brinda esta política, prácticamente en ningún caso acceden a la propiedad de la tierra, ya que en nuestra zona predomina la explotación ganadera que con los métodos de ese momento requería grandes extensiones. Como consecuencia, se generalizó un esquema de grandes estancias, aunque sin llegar a la magnitud de los latifundios bonaerenses. Habrá que esperar un largo tiempo para que en nuestra zona aparezcan las primeras chacras o quintas. En 1861 hay un nuevo punto de inflexión en nuestra historia nacional. Los núcleos de comerciantes de Buenos Aires, acompañados por los grandes terratenientes de la provincia y los habitantes de los barrios de la capital, representados por el poder político que actuaba desde la Casa de Gobierno que vemos en una foto de esa época, nunca habían visto con agrado la política por la cual las provincias del interior intentaban disponer de las rentas de su trabajo. Después de la batalla de Pavón, estos grupos recuperan el poder político y militar de la nación y vuelven a imponer el monopolio de puerto y aduana única. En este esquema, según el cual el gobierno central se apropiaba de una parte importante del valor de los productos que se comercializaban internacionalmente, lo más importante era el volumen de ese comercio.
En ese momento estos intereses coincidían con los de la potencia colonial inglesa que, habiendo desarrollado la industrialización necesaria, mercados que compraran los productos de esa industria y vendieran materias primas. El proceso fue llevado adelante durante las presidencias de Mitre y Sarmiento. Bajo sus conducciones fueron ejecutadas las acciones destinadas a eliminar las trabas que pudiesen presentarse al libre cambio. El primer obstáculo lo presentaban las producciones casi artesanales de las provincias de Cuyo y Noroeste. En su defensa se manifestaron las montoneras representantes de aquellos pueblos. Esa resistencia fue sofocada por el gobierno central. Se mantienen como símbolo de ese proceso la muerte del Chacho Peñalosa, ejecutado por tropas a órdenes de Sarmiento. El segundo objetivo fue la eliminación de la experiencia paraguaya, que había logrado desarrollar una industria nacional integrada. Se efectuó en colaboración con sectores políticamente coincidentes de Uruguay y Brasil. Después de la campaña llamada Guerra de la Triple Alianza, el Paraguay desapareció como tal. Por último, se intentó la expulsión de los indígenas de las Pampas para capitalizar en beneficio propio el negocio de las exportaciones de hacienda que estos efectuaban con Chile. Los caciques, luchando con valor e inteligencia, solo sufrieron un desalojo gradual durante todo este periodo. En esa etapa, los Pampas, dirigidos por Catriel, estuvieron pacíficamente radicados cerca de Azul, donde permanecen hasta 1876. Calfucurá, desde Salinas Grandes, practica una doble política de pactos y beligerancia que transforma en conflicto definitivo en el año 1868 por el intento de ocupación de Choel. En nuestra zona participa solo uno de los malones más importantes en 1872, cuando 230 lanceros atacaban los campos actuales de Firmat, Villada, Vigán y Casilda. Los ranqueles del cacique Mariano Rosas, orientados por el refugio blanco Manuel Gaigorria, después de Pavón, son aliados de Urquiza y respetan los campos de Buenos Aires hasta 1872, cuando se unen a Calfucurá. En toda esta etapa que estudiamos, incursionaron permanentemente en nuestros campos del sur de Santa Fe. La incorporación de nuevas tierras a la explotación ganadera se promovió con pequeños avances de frontera y ocasionales incursiones a las tolderías, pero el proceso se vio interrumpido por la Guerra del Paraguay, aunque sobre el final del periodo la derrota de la Confederación Indígena en San Carlos indicó el comienzo del ocaso de la fortaleza de los caciques. Señalaremos particularmente la efectuada en 1867 por 100 lanzas contra la estancia del Mariscal Santa Cruz, donde debieron lamentarse 100 muertos, 3 heridos, 16 cautivos y fueron robados 10.000 vacas, 250 caballos, 900 yeguas y 7.000 ovejas, siendo incendiadas 5 poblaciones, según lo declara su administrador, Fermín Laprade, yerno del Mariscal. En la imagen se ven objetos de uso en la estancia por esa época. La posesión de las tierras de la antigua fracción 24 continúa dividida en dos sectores. El 24A, como ya vimos, había sido comprada en 1856 por doña Jacoba Cueto de Paz, quien la retiene hasta el año 1881. Esta propietaria, descendiente de una tradicional familia porteña, era esposa de Ezequiel Paz, de filiación mitrista. Fueron padres de José C. Paz, fundador del diario La Prensa. La fisonomía de las propiedades adquiridas por residentes en Buenos Aires es la de transacciones inmobiliarias con objetivos especulativos, y esto parece haber sido el caso del sector por cuanto no se conocen presencia ni actividad en el de sus dueños. El segundo sector, 24B, es retenido hasta el año 1874 por la familia Santa Cruz. Se observa un desarrollo de cierta intensidad, como podemos observar en la denuncia del Malón de 1866. En ese momento se cuenta con importantes existencias de hacienda y se verifica que para su administración la familia destaca a un yerno de Santa Cruz. En 1874 es vendido a la sociedad Anacarsis Lanús y Plácido Lezica, las que parece haberle comprado con fines especulativos. Mientras tanto, ¿qué pasaba con la población criolla de nuestra zona? No contamos con registros documentales y la tradición oral recién comienza a darnos los primeros indicios, como el de la llegada a estos campos de la primera familia originaria, los Comechingones Tubián.
Guiándonos por las descripciones generales de la situación, podemos suponer sin demasiado error que la mayoría de ellos simpatizaban con los caudillos lugareños. Cuando estos fueron eliminados, se encontraron en una situación de desconcierto, complicada por las permanentes incursiones indígenas, como consecuencia de la cual se produjo un notorio éxodo, siendo frecuente la aparición de taperas donde antes hubo ranchos habitados. Los que decidieron quedarse a fuerza de coraje fueron convocados con frecuencia a la incorporación a la Guardia Nacional, un servicio obligatorio destinado a cubrir la ausencia de las tropas de línea ocupadas ya sea en la Guerra del Paraguay o en las guerras civiles. Muchas veces, al retornar del servicio, encontraban su rancho quemado y su familia cautiva. Estas actividades disgustaban a los criollos, no solo por los perjuicios personales que les acarreaba, sino también porque muchas veces iban en contra de sus sentimientos. Como consecuencia, eran numerosas las sublevaciones y deserciones que aumentaban la despoblación de los campos. Difícilmente se pueda describir lo que ocurrió en estos años con la fidelidad que lo escribió José Hernández en el Martín Fierro, aparecido precisamente en el año 1872. Estos hechos se reflejan en el informe de Oscar Luis Ensing acerca de las toneladas exportadas por el puerto de Rosario. En la tabla podemos observar que en el periodo 1864-1880 hay un estancamiento de las mismas y recién al final del ciclo se nota un leve crecimiento, el cual aumenta significativamente a partir de 1880. No obstante la claridad de este cuadro, el proyecto del gobierno de Buenos Aires, coincidente con los objetivos con el Imperio de Inglaterra, continúa avanzando. Así vemos que las grandes estancias, principales proveedores de hacienda para la exportación, incrementan la calidad y cantidad de sus rebaños. La inmigración comienza a desarrollar la agricultura y los ferrocarriles agilizan tanto la salida de materias primas como el ingreso de productos industriales. El progreso del proyecto crea una situación de bienestar y un mejoramiento de los servicios en las poblaciones urbanas, las que en general no tienen conciencia que esto es consecuencia del sacrificio y postergación de todo el interior del país. En 1874 comienza un prolongado periodo de complejas características que reviste importancia fundamental para la comprensión de la formación de nuestras tradiciones firmatenses. Durante los gobiernos de Avellaneda y del roquismo se produce la consolidación del modelo agroexportador vinculado a Inglaterra. Este modelo, basado en las ventajas diferenciales de nuestras pampas, fue beneficioso en ese momento histórico y para lograr nuestro desarrollo nacional debió dar paso ordenada y oportunamente a un nuevo estadio, hecho que implicó una dificultosa construcción política nacional. Citándonos en ese momento de acelerado crecimiento, podemos señalar los elementos que determinaron esa consolidación del modelo. A esta altura del siglo, las únicas incursiones a nuestra zona eran las provocadas por un cacique mestizo, independiente, con residencia en el norte de la provincia de La Pampa, Vicén. Este cacique es aprisionado en el año 1878 y con su captura prácticamente desaparece el peligro del balón en la zona de Firmat. El gobierno nacional llevó a cabo la ocupación de las tierras que los caciques utilizaban como plataforma para organizar la exportación de hacienda obtenidas por los malones a Chile. En nuestro trabajo no se incluye el análisis de la justificación de esta campaña, pues consideramos que este debe ser efectuado con el detenimiento y seriedad que merece un tema tan fundamental, y esto queda fuera de los alcances planteados para este trabajo. Sí, podemos señalar un hecho concreto. Esas tierras fueron apropiadas por terratenientes latifundistas que las incorporaron al modelo sin darles ningún sentido social. Otro aspecto destinado a poder contar con la mano de obra para el desarrollo de la agricultura fue la promoción de la inmigración masiva. Si bien los criollos no tenían una vocación favorable a este tipo de trabajo, la política oficial los dejó de lado en los planes de colonización sin darles posibilidades de integración. Un factor que fue estratégicamente dominado por los capitales ingleses fue el de los ferrocarriles. Estos fueron diseñados de acuerdo a las líneas principales de flujo económico, pero al no cubrir las comunicaciones interprovinciales, acentuaron la concentración del poder político y económico en Buenos Aires. Dentro de este cuadro, el gobierno nacional promueve el acceso de las clases medias y altas del litoral a la participación de la renta agropecuaria en forma directa, revalorizando la producción y sus propiedades,
y en forma indirecta mejorando notoriamente los servicios de salud, educación, seguridad y justicia. Podemos señalar como hitos en el desarrollo de las provincias aparición de industrias encuadradas en lo que hoy denominamos economías regionales. Así se destacan la elaboración de azúcar en el noroeste, los frigoríficos y la elaboración de cerveza en el litoral y la industria vitivinícola en Cuyo, así como las curtiembres, las fábricas de cigarrillos y otras. Observando críticamente los hechos, se puede advertir deficiencias que el monopolio del poder por el gobierno nacional, que si bien promovió el desarrollo del interior, no lo hizo en base a leyes, sino por simpatía política con la mayoría de las provincias. También son objetables la proliferación de los latifundios, el fraude electoral y la especulación. La evolución de la propiedad de la tierra en nuestra zona, a partir de lo reseñado en el periodo anterior, podemos describirla según el siguiente detalle. El sector 24A fue transferido en el año 1880 por la familia Paz a los herederos de Thomas Armstrong. Esto es como pago de una deuda hipotecaria anteriormente contraída. Armstrong, en 1797-1875, fue pionero de la familia en la Argentina, cuyo escudo nobiliario vemos en la imagen. Él había sido un importante funcionario de los ferrocarriles ingleses que no actuó en ningún partido político, pero actuó decididamente en la compra de campos vendidos por el gobierno en el sur de la provincia, llegando a poseer 150.000 hectáreas. Ante la llegada del ferrocarril de Casado, los herederos, en 1890, fundan la colonia La Pampa, aunque nunca la registran ante las autoridades. En la división del condominio de las tierras de don Tomás, la colonia La Pampa corresponde a dos de sus nietos, Carlos XII Armstrong, 1862-1924, y María Luisa XII Armstrong de la Rivière, según la escritura del 18 de mayo de 1891. Una vez formalizada la posesión de las tierras por estos nietos, firman la escritura de venta de las 100 hectáreas correspondientes a la estación Firmat a Carlos Casado, quien las venía ocupando por un acuerdo privado desde 1887. Su posición oblicua respecto al trazado histórico es el origen de las diagonales existentes hoy. Y en la última división del condominio del siglo, la colonia La Pampa se reparte entre los dos hermanos. En la escritura del 15 de septiembre del año 1991, actúa como propietaria de las tierras de Carlos, su madre Dolores Armstrong de 12. A Carlos le corresponde la sección 1, en torno a Firmat y Cañada de Luclo, y la 3, a María Luisa le son asignadas la 2 y la 4, próximas a Villar. En Firmat actuó como apoderado de Carlos XII Armstrong, su hijo Carlos XII Obligado, 1896-1968, de frecuente presencia y participación en actividades e instituciones locales. Es el conocido Don Carlos de muchos de nuestros contemporáneos. Con respecto al sector 24B, los propietarios citados en el capítulo anterior, Anacarsis Lanas y Plácido de Sica, lo negocian para saldar deudas, pasando a poder de José María Bombal, poderoso empresario mendocino que imprevistamente accede a la posesión de la estancia en el año 1876. Este propietario vende el campo Las Islas de unas 10.000 hectáreas en 1877 a Bernardo Barrer, aproximadamente 2.500 a Manuel Mujica en 1882 y la misma cantidad a Víctor Van Zuylen en 1883, como vemos en el croquis. La administración de la estancia queda en manos de un sobrino, Jorge Bombal. Este se ocupó personalmente promoviendo en forma permanente a los criollos que colaboraron con él, habiendo logrado que muchos de ellos llegaran a adquirir la propiedad en las quintas y terrenos de la colonia y pueblo Bombal. Aún en 1896, cuando ya se había retirado, continuaba luchando por los derechos de su vecino. Por cuenta de su tío, y seguramente contando con el paso del ferrocarril, crea en 1886 la colonia Bombal y en 1888 el pueblo Bombal, hoy Villa Fredrickson. En 1889, en compañía de otros dos socios, compra a su tío las 3 leguas de la colonia Bombal. En 1891 comienzan a vender quintas y terrenos en el pueblo. La mayoría de los apellidos de los compradores son criollos. En 1892 venden a Paulino Goyenechea de Benicué las fracciones quintas y terrenos que quedaban en su poder. Este continúa vendiendo algunas propiedades y en el año 1999 transfiere el resto a Alejandro Almagro.
Un decreto de 1896 unifica la jurisdicción Firmat. A partir de allí, lo que fuera Pueblo Bombal queda incorporado a una única comunidad. El objetivo de integrar todos los sectores será una misión a cumplir para todos los habitantes de Firmat. Nos estamos aproximando al comienzo del siglo XX. Nuestra historia regional continuará recorriendo sus caminos, pero ahora habrá nuevos elementos que originarán una temática investigativa diferente. La tradición oral nos brindará los recuerdos de los abuelos y la documentación escrita incorporará las publicaciones que afortunadamente han sido numerosas en Firmat. La labor de estudio que hoy presentamos también debe continuar. Están pendientes temas muy importantes como la posta de Juárez y el paso del ferrocarril. Queda abierta la investigación de la evolución de los pobladores en este último periodo, así como las etapas de Domingo Regules y Horacio Fredrickson, así como el desarrollo del sector que comprara Carlos Casado y el nacimiento y desarrollo de todos los barrios de Firmat. Es todo un desafío, lo aceptamos y esperamos poder volver a reunirnos para hablar de esta nueva etapa de la vida firmatina.